Él es el que ha coordinado esta exposición de la Asociación del Renacimiento. Bueno, darle la enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, Pedro Berruguete, paredeño de pro, estaría muy orgulloso de lo que han hecho sus vecinos. Tasio. Sí. Y pues nada, oye, deciros que esto nació a partir del 5º centenario de la exposición que se formó en Paredes. Y entonces hicimos un grupo, hablamos entre nosotros, había cuadros que les podríamos volver a ver, como el cuadro de Covarrubia, la Anunciación, que está en Burgos, los del Prado y tal, pero los de Urbino, los que están en Nueva York y tal, no los volveríamos a ver. Entonces decidimos, pues, cuadros que estaban muy lejos, decir, ¿por qué no los pintamos nosotros? Con mucho atrevimiento y con mucha vergüenza, incluso entre nosotros decirlo. Y nos pusimos manos a la obra, ni más ni menos. Después de muchas reuniones, después de mucho atrevimiento, después de... en fin. Y eso es lo que ocurrió. Miembros de la propia asociación y pintores aficionados, y pintores aficionados que hablamos con... En Paredes hay mucha afición a la pintura, pero afición a la pintura nada más, no profesionales. Entonces, pues, nos juntamos todos aficionados y nos pusimos manos a la obra. Y aquí seguimos. ¿Cuántas personas han echado una mano pues para que esto sea posible? 9. Y continuamos, muchos han cogido un descanso, ya es muy largo, llevan años descansando, yo sigo pintando y espero que con esto pues, se incorporen hasta completar los cuadros, el número de cuadros que hubo en la exposición, que son 57. Ahora mismo tenemos estos 27, 3 o 4 que han quedado en el centro de interpretación, que es normalmente donde les tenemos. Y pues alguien les quiere ver, y los originales que están en Paredes, que son 18, y eso es lo que hay. ¿Cuántos años llevan entonces pintándolos? Pues entonces llevamos 7 o 8 años pintando, con mucho esfuerzo, claro, porque no somos profesionales y nos cuesta. ¿Y usted ha cogido también los pinceles para esta ocasión? Claro, yo continúo pintando. ¿Llevaba toda la vida pintando? No, yo soy un aficionado ya mayor, autodidacta, sin ir a la escuela, porque claro, esto de autodidacta queda muy bonito, pero en realidad yo no he ido a clases ni nada, como muchos. Ahora se están dando clases en Paredes, espero que salga alguno y se incorpore al carro. Que se animen, hombre, Tasio. Se animen, eso desde aquí les hago un llamamiento y que se animen y que se incorporen, se monten al carro y a seguir a trabajar. Me dice que en Paredes de Nava hay mucha afición a la pintura. Mucha afición. ¿Culpa de Pedro Berruguete? ¿Por qué hay esa afición? ¿Por qué cree? Pues no lo sé, yo creo que culpa de Pedro Berruguete, por supuesto, pero que Berruguete ha estado tapadillo hasta la exposición en Paredes y ahora parece que renace un poco la afición y la gente ya va a clases y demás y eso es lo que es. Y han logrado que se le conozca un poco más aquí en nuestra provincia y fuera. Exactamente, sí. ¿Van a girar con esta exposición fuera de Palencia? Sí, Tasio? eso es lo que queremos, promocionar un poco a Pedro Berruguete, humildemente con esta exposición y lo que hay en Paredes, por supuesto. Y Becerril, que le tenemos al lado. Por mediación de la Asociación del Renacimiento y, claro, y utilizando a más administraciones y demás. ¿Os que les gustaría salir a otras ciudades, por ejemplo, de Castilla y León, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cree que están consiguiendo darle ese valor que se merece a Pedro Berruguete, no solo a través de su asociación, sino en general? No, está muy apagadillo y queremos despertarlo un poco. No sé, estamos pensando de la forma y sacar fuera fuera de Paredes lo que hay en Paredes y enseñarlo y sobre todo el arte sacro. También darle a conocer un poco, es situar Paredes de Nava un poco en el mapa, fuera de nuestra provincia y que tengan ustedes más visitantes. Que hay suficiente material, digamos, para que se vea y se promocione. Pues claro que sí, Tasio, enhorabuena por esa labor. Muchas gracias. Que continúe usted pintando muchos años. Gracias. José Antonio Marcos, enhorabuena por su aportación a esta exposición. ¿Qué cuadros es los que ha pintado? Vemos el Rey David detrás suyo y hay alguno más. Yo presenté en principio el Profeta Esdras, que es un cuadro que yo le vi en el Palacio del Obispo, y luego al año siguiente presenté el Rey David, el cuadro que quizás más se conoce en Palencia y Castilla y León de Pedro Berruguete.
¿Es usted de la Asociación del Renacimiento? ¿Cómo decidió si no unirse a esta iniciativa? Pues simplemente llegó un día en el que en el pueblo yo para nada tenía pensado hacer nada de Berruguete, pero un día nos reunió Anastasio y bueno, no quise en principio hacerlo porque me parecía muy difícil hacer algo de Berruguete, me parecía bastante difícil y no me atrevía. Tuvo que insistirme bastantes veces para decir, vale, vamos a intentarlo. Le daba respeto, ¿no?, por ser quien era. Sí, es que es muy difícil copiar a Berruguete. Y bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. Bueno, pues le ha quedado realmente bien. ¿Cuál es lo que más le ha costado? ¿Cuál es lo que se le ha atravesado en el camino? Nada, no se me ha atravesado por así decirlo, nada. Se va aprendiendo poquito a poco. Al principio consigues ciertas cositas, luego vas aprendiendo algo más. Yo cojo siempre, he aprendido con varios pintores, de cada uno aprende una cosa, he tenido que ir aprendiendo varias cosas y no sé decirte, pero poco a poco, con ilusión, hasta que lo consigues y hasta que dices, vale, ya está. ¿Le ha servido para conocer y admirar más al paredeño? Sí, claro, por supuesto que sí. Y siempre hay cosas que no sabes de un pintor, pues es cuando vas aprendiendo sobre cómo lo va haciendo, el porqué. ¿Desde cuándo pinta usted? Desde hace más bien poco tiempo. Digo poco tiempo porque yo empecé a pintar muy tarde, empecé a pintar cuando tenía 40 años. Y es algo que, aunque siempre me gustó, pues ahora más bien tengo quizás más tiempo y por eso, pues bueno, a ratitos también doy clases en mi pueblo y me gustaría infundir un poquitín el gusto por la pintura de Pedro Berruguete, pues por la cosa de decir, ¿y cómo se hace el pan de oro? Que es algo curioso, dices, ¿y cómo se hace esto? Bueno, nos demuestra usted que nunca es tarde, ¿no?, para engancharse a ninguna afición. No me importa enseñar sobre ello y me gustaría que alguien más aprendiera. No hay mucha gente que lo sepa hacer. ¿Quién fue el primero que vio sus cuadros? ¿A quién se los mostró el resultado? No, en general, yo iba a aprender aquí en Palencia y estaba en clase con Antonio Capel y bueno, él también me enseñaba algunas cositas, yo lo hacía casi todo por mi cuenta, pero cuando les terminé les presenté allí en el estudio de Antonio. Buen maestro entonces y sí, que, sí, continúa su afición. José Antonio, así de bien, muchas gracias. A vosotros. Marta Lombardía, ¿qué siente usted al ver aquí los cuadros expuestos en la inauguración de la exposición en la que usted ha colaborado activamente aquí en la capital? Pues muy emocionada, porque no pensaba que íbamos a llegar a esto, sí. Bueno, cuéntenos, en su caso, ¿cómo fue que se uniese a este proyecto para dar a conocer a todo el mundo lo que es Pedro Berruguete? Bueno, yo estaba en Paredes, yendo a una feria medieval. Mi marido es nacido en Paredes y criado en Paredes, yo no soy de allí, y llevé unos cuadros y al verlos pues les gustó mi pintura y me propusieron hacer los Reyes. La verdad que me quedé muy así porque son muy complicados de hacer, sobre todo sacar los colores de Berruguete es muy difícil. Pero bueno, me animé y dije, bueno, hago uno, si me gusta y os gusta, sigo para adelante. Y así ha sido. Y bueno, de momento son 5, estoy ahora con el David, que es el último, y bueno, muy contenta porque sí, me está saliendo y estoy bien, viendo lo que sí, que va adelante. O sea, es complicado sacar estos colores, entonces me imagino que en su época Pedro Berruguete ¿lo tendría peor o no ha cambiado en ese sentido? Me imagino que sería peor porque tengo en cuenta que ellos hacían los pigmentos, no tenían como nosotros ahora, que compramos el óleo, lo mezclamos y eso, pero ellos no, ellos lo hacían, lo fabricaban ellos, entonces fíjate, sí, y conseguir estos colores y esas texturas de las telas, los pliegues y muy bien, sí. Muchísimo trabajo. ¿A usted le llevó mucho trabajo, Marta? Pues sí, la verdad que sí. Uno de ellos he tardado 2 años, perdón, que es el Ezequiel, y ahora estoy con el David, que lleva ya 3 años con él. ¿Y qué le parece esta iniciativa así en conjunto, el objetivo? Bien, me parece muy bien, porque es algo que se debería de incentivar, por ejemplo, ¿no?, en otros sitios, porque es una pintura que, bueno, quizás no guste a mucha gente, porque la verdad que, bueno, ahora gusta quizás otra clase de pintura, ¿no? Pero bueno, ayuda a la gente a conocer un poco más la historia, quizás también, y bien.
sí, animo a la gente, sobre todo los que les gusta la pintura, que por lo menos que prueben, como lo hice yo. Sí. Se siente un poco más paredeña ahora. Sí, sí, es verdad, porque no sabía exactamente lo que era. Había estado, les había visto, vamos, me parecía súper complicado y claro, ya una vez que te metes a hacerlo, pues claro, lo valoras y lo ves desde otro punto de vista. Marta, enhorabuena por su trabajo y gracias. Gracias. Mariano Melendres, ¿escogió usted la obra de Pedro Berruguete que quería pintar? ¿Escogió usted este nacimiento de la Virgen? Sí, sí la escogí yo por una razón que todo el mundo ignora. El nacimiento de la Virgen es la celebración del Día de Carejas. O sea, Nuestra Señora de Carejas, que es la patrona de Paredes, en esa fecha la Iglesia celebra el nacimiento de la Virgen o Natividad de la Virgen. Y entonces por esa razón, aparte de por su calidad y su naturalidad, es una obra que se caracteriza precisamente por que en ella se ve, incluso en las vestimentas de la Virgen, se ve, es una estampa de la vida cotidiana de aquella época. Ahí está la Virgen con una toca en la cabeza y desnuda, que es como se dormía en aquella época. En pocas obras se ve a la Virgen desnuda. Pues aquí la tenemos dormida, desnuda de medio cuerpo para arriba, con una toca que la cubre el cabello. Mariano, ¿había pintado alguna vez a Pedro Berruguete antes? No, la idea surgió cuando celebramos el 5º centenario de la muerte de Pedro Berruguete, que fue en 1503, por eso el centenario se produjo en el 2003, que fue cuando se celebró la exposición precisamente de toda la obra de Pedro Berruguete, y vinieron comentaristas y críticos de todos los países de Europa a analizar la obra. Y desde esa fecha nos propusimos, después de haber reparado la iglesia de San Martín y convertida en centro de interpretación de Tierra de Campos, pues tuvimos la idea de decorar, de ambientar ese centro de interpretación, ya que era de Tierra de Campos, pues con artistas o personajes antiguos de Paredes de Nave y muy representativos de la cultura del pueblo. Quisimos, por tanto, ambientar este centro de interpretación con obras del máximo exponente de la cultura renacentista en aquella época. Y eso nos obligó a todos a intervenir un poco los aficionados y cada uno a su manera a reproducir las obras de Berruguete. ¿Y se imaginaban entonces que la exposición iba a salir fuera de Paredes? Entonces no, simplemente lo hicimos para decorar, como le he dicho, las paredes de la iglesia de San Martín convertida en centro de interpretación de Tierra de Campos. Qué mejor ambientar la iglesia con obras de Pedro Berruguete. Esculturas no, porque no hay escultores, si no habríamos puesto también esculturas de Alonso Berruguete, o incluso las coplas de Jorge Manrique, que son los 3 máximos representantes de la cultura paredeña. Estamos en ello. Hemos empezado con las pinturas, no sé si seguiremos con las coplas o con las coplas y las pinturas, porque también hay obras en las que se juntan los dos aspectos, el aspecto literario de las coplas de Jorge Manrique, ilustradas con obras al estilo de Pedro Berruguete. Pero bueno, el tiempo dirá lo que ha de pasar. Pues ojalá que lo veamos. Muchas gracias, Mariano, por atendernos. A vosotros.